Bienvenidos a nuestro canal del Centro Espírita hacia la Perfección. Sean todos bienvenidos. Los invitamos a dar un me gusta a nuestros contenidos, a los videos que tenemos subidos en el canal y a suscribirse presionando en la campanita para recibir las notificaciones de los videos que subimos cada semana. Hola Giselle, ¿cómo estás? Hola Alejo, buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Es una alegría estar aquí nuevamente reunidos para estudiar un nuevo tema de la doctrina espírita. El día de hoy estaremos viendo el regreso al mundo corporal. Vamos a ir analizando en el día de hoy este tema que es muy pero muy importante para todos nosotros para poder comprender por qué estamos viniendo aquí a la Tierra, por qué estamos aquí reunidos, qué es lo que tenemos que hacer. Y bueno, todo eso es un proceso como vimos cuando estudiamos el regreso al mundo espiritual, el proceso de la muerte, la estadía que tenemos en el mundo espiritual. Todo ese análisis y ese estudio ya lo hemos hecho. Ahora tenemos que analizar y profundizar los conocimientos de cuando un espíritu tiene que volver justamente a la vida corporal. Entonces, en el día de hoy vamos a tocar muchos temas referidos a este tema central. Uno de ellos es el aborto. Es un tema muy pero muy delicado, pero que los vamos a analizar justamente desde la perspectiva de la doctrina espírita. Así que va a ser una jornada de muchos temas muy importantes, algunos delicados, pero que tienen que ser tratados y tienen que tener el tratamiento justo para poder comprender la profundidad de los conceptos, ¿sí? Y que tenemos que llevarlos y aplicarlos en nuestra vida. Bueno, sin más preámbulos vamos a hacer una apertura con una oración, así que vamos a invitar a Giselle a que haga la oración para todos. En la reunión del día de hoy los invitamos a todos a elevar nuestros pensamientos, a elevar nuestros sentimientos en uno solo, hacia Dios, el Padre Celestial, a quien le pedimos su amparo, su inspiración, a quien le pedimos su guía a través del amado Maestro Jesús y de los espíritus buenos que trabajan incansablemente para poder cumplir con todos los designios divinos aquí en la tierra. Pedimos la asistencia también de cada uno de nuestros guías espirituales para que puedan acompañarnos en las reflexiones, que puedan acompañarnos en la asimilación y en la comprensión de estos conceptos para que nuestras almas puedan iluminarse cada día un poco más y así poder transitar por el camino del bien, de la fraternidad y de la solidaridad. Agradecemos a Dios la asistencia que nos brinda en esta oportunidad y la posibilidad de estar todos aquí reunidos en su nombre. Que así sea. Que así sea. Bien. Y como vinimos haciendo justamente la anticipación en la introducción del video del día de hoy, vamos a continuar con el estudio de la vida en el mundo espiritual, donde hemos visto en videos pasados en este canal temas como el proceso de la muerte, el regreso a la vida espiritual y la estadía en el mismo. Esto ya lo hemos dicho y vamos también a continuar con el estudio del regreso a la vida corporal a través de la reencarnación, un tema central. Vamos entonces a comenzar con los preludios del regreso. Y Kardec quería justamente profundizar y conocer cómo era ese proceso y le pregunta a los espíritus superiores lo siguiente: ¿los espíritus conocen la época en la que habrán de reencarnar? Y nos dicen los espíritus superiores que la presienten, como el ciego siente el fuego al que se aproxima. Saben que deben retomar un cuerpo, tal como sabéis vosotros que habréis de morir algún día, aunque ignoren cuándo eso sucederá.
La reencarnación, por consiguiente, es una necesidad de la vida espírita, así como la muerte, una necesidad de la vida corporal. Qué interesante esta pregunta. Y los espíritus superiores contestan que con certeza es así. O sea, que tan inevitable como nosotros vemos que aquí es la muerte del cuerpo físico, también en nuestro estadio evolutivo es imprescindible esa necesidad de volver a un cuerpo físico, volver a reencarnar. Entonces Kardec decía y se preguntaba, ¿se preocupan los espíritus por su reencarnación? ¿Es un tema justamente de preocupación para los espíritus? Y nos dicen los espíritus superiores que los hay que no piensan en ella en modo alguno, e incluso no la comprenden, y eso depende del grado de adelanto de su naturaleza. Para algunos, la incertidumbre en que se encuentran respecto a su porvenir es un castigo. Entonces aquí vemos que esto que decimos muchas veces en las conferencias que se dictan, en distintos estudios, la importancia del conocimiento de la vida espiritual, de la vida, el sentido de la vida corporal para el espíritu. Esto va a ser fundamental y trascendental en el momento en que nosotros, como bien habíamos dicho, retornar al mundo espiritual. Eso nos va a dar a nosotros un bonus para poder comprender lo que nos está sucediendo. Pero aquí en la Tierra también, porque ahora nosotros nos hacemos preguntas existenciales, de dónde venimos, hacia dónde vamos, todas estas preguntas que muchas veces religiones, ciencias, no sabe responder. Y la doctrina espírita sí nos responde a todas estas cuestiones. Todas las almas que no han podido emanciparse de las influencias terrenales deben renacer en este mundo denominado tierra para trabajar en él por su mejoramiento. Este es el caso de la inmensa mayoría de nosotros. Como las demás frases de la vida de los seres, la reencarnación está sometida a leyes, el grado de pureza del periespíritu y la afinidad molecular que determinan la clasificación de los espíritus en el espacio fijan también las condiciones de la reencarnación. Los semejantes se atraen. En virtud de esta ley de atracción y de armonía, los espíritus del mismo orden de caracteres y de tendencias análogas se aproximan, se siguen a través de sus múltiples existencias, se encarnan en conjunto y constituyen familias homogéneas. ¿El espíritu puede adelantar o retrasar el momento de su reencarnación? Vamos a ver qué nos dicen. Puede adelantarlo con sus ruegos. También puede diferirlo si retrocede ante la prueba, pues entre los espíritus también los hay cobardes e indiferentes. No obstante, no lo hacen con impunidad. Sufren por ello, como el que se niega a tomar un remedio saludable que puede curarlo. Aquí nos damos cuenta que los espíritus necesitan justamente poder volver a la vida corporal, porque es una gran necesidad. ¿Para qué? Porque todos nosotros queremos alcanzar el objetivo al cual Dios nos ha creado, que es el objetivo de poder llegar a ser felices, poder llegar a la felicidad, a la dicha. Pero para todo ese proceso y para esa conquista necesitamos atravesar justamente el progreso espiritual a través de distintas encarnaciones o reencarnaciones. Y reflexiona Kardec, si un espíritu se sintiera suficientemente a gusto en una situación intermedia entre los espíritus errantes y no tuviera la ambición de ascender, esto es, un espíritu que se encuentra en el mundo espiritual a gusto y que dice, no, la verdad que yo estoy bien acá, no deseo reencarnar. ¿Podría en ese caso prolongar ese estado de manera indefinida?
No, de manera indefinida no. El adelanto es una necesidad que el espíritu experimenta tarde o temprano. Todos deben ascender y ese es su destino. El espíritu siempre es designado con anterioridad a un cuerpo determinado. Y cuando elige la prueba que quiere sufrir, el espíritu pide encarnar. Bueno, ahora vamos a ver. Dios, que sabe todo y todo lo ve, supo y vio con anterioridad que esa alma se uniría a un cuerpo determinado. El espíritu puede elegir el cuerpo que habitará, ya que las imperfecciones de ese cuerpo son para él pruebas que lo ayudarán a su adelanto en caso de que supere los obstáculos que en el cuerpo encontrará. Y no obstante, si bien el espíritu puede pedirlo, la elección del cuerpo no siempre depende de él. Entonces esto va a estar dado exclusivamente a qué, o a qué factor va a depender, justamente a la evolución espiritual de ese espíritu. Pero el espíritu, ¿podrá a último momento negarse a entrar en el cuerpo que eligió? Si se negara, sufriría mucho más que aquel que no hubiese intentado ninguna prueba. O sea que vemos aquí que los guías espirituales van a brindarle un apoyo, una orientación para que pueda elegir una nueva encarnación, el tipo de pruebas que le conviene transitar, y de esa forma el espíritu se va a sentir más confiado de dirigirse y de no tener estas dudas o de sentirse arrepentido. Kardec pregunta, ¿podría suceder que un niño que va a nacer no encuentre un espíritu que quiera encarnar en él? Y los espíritus superiores nos dicen que Dios proveería a ello. El niño, cuando debe nacer viable, siempre está predestinado a tener un alma. Nada ha sido creado sin un designio. O sea que esta idea de que nosotros preguntamos si puede existir o no existir la posibilidad de que un cuerpo tenga espíritu o no, esto aquí ya queda claramente que siempre va a haber un espíritu que va a estar ocupando un cuerpo, ¿sí? Entonces vamos a profundizar en ello. La unión del espíritu a un cuerpo determinado puede ser impuesta por Dios, así como las diferentes pruebas, sobre todo cuando el espíritu aún no es apto para hacer una elección con conocimiento de causa. Como expiación, el espíritu puede ser obligado a unirse al cuerpo de un niño que por su nacimiento y la posición que ocupará en el mundo, puede llegar a ser para él un motivo de castigo. Tenemos, por ejemplo, el caso de muchos espíritus que se presentan para ocupar un mismo cuerpo que va a nacer. Muchos pueden pedirlo, pero es Dios quien, en un caso semejante, juzga cuál es más capaz para cumplir la misión a la que el niño está destinado. No obstante, como dijimos, el espíritu es designado antes del instante en que habrá de unirse al cuerpo. Y aquí, recapitulando y viendo todo lo que hemos hasta ahora estudiado, nos damos cuenta claramente que esa larga fila, como se dice, ¿no?, de que hay muchos candidatos para ese cuerpo que va a estar justamente allí gestándose, hay muchos candidatos. Entonces, aquí fíjense que esto también es central, porque esto tenemos que tenerlo en cuenta. Nosotros ahora que tenemos el cuerpo, que ya estamos reencarnados, que estamos viviendo esta vida corporal, ¿cuántas veces hemos dicho, lamentablemente, no quiero vivir más? Esto es gravísimo. Es algo que va justamente a una ley divina, a la ley de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta el no matarás. Y allí nosotros tenemos que pensar que no fue fácil poder tener este cuerpo. Y Dios nos dio esta oportunidad de tener un cuerpo. Entonces, ahora que nosotros lo poseemos, ¿por qué
entramos en estas cuestiones, en estos laberintos de sentir insatisfacción, de sentirnos mal, de querer decir no va más esto, quiero largar todo, colgar la toalla, como decimos los argentinos. ¿Por qué nos pasan todas estas cuestiones? Vamos a profundizar en estos temas. El momento de la encarnación es acompañado de una turbación similar a la que se produce cuando el espíritu sale del cuerpo. Mucho mayor y sobre todo más prolongada. Con la muerte el espíritu sale de la esclavitud, con el nacimiento ingresa en ella. Es allí donde el espíritu va a ver que sus facultades se van a ver disminuidas, se van a ver como nubladas por ese cuerpo físico al cual se está uniendo. ¿El instante en que un espíritu debe encarnar es para él un momento solemne? ¿Cumple ese acto como algo serio e importante para él? Y nos dicen los espíritus superiores que es como un viajero que se embarca para una travesía peligrosa sin saber si habrá de encontrar la muerte en las olas que afrontará. Entonces aquí ya tenemos una idea de cómo está haciendo este proceso para la vuelta a la Tierra, ¿sí? Ese viajero que se embarca sabe que a peligro se expone, pero ignora si habrá de naufragar. Lo mismo sucede con el espíritu, que conoce el género de pruebas a las que se somete, pero que ignora si sucumbirá. Así como la muerte del cuerpo es una especie de renacimiento para el espíritu, la reencarnación es para él una especie de muerte, o más bien de exilio y enclaustramiento, y deja el mundo de los espíritus por el mundo corporal. Así como el hombre deja el mundo corporal por el de los espíritus, el espíritu sabe que reencarnará, como el hombre sabe que habrá de morir. Y no obstante, al igual que éste, solo tiene conciencia de ello en el último momento, cuando llega la hora establecida. Entonces, en ese instante supremo, la turbación se apodera de él, como en el hombre que agoniza. Y esa turbación persiste hasta que la nueva existencia esté netamente formada. La cercanía de la reencarnación constituye una especie de agonía para el espíritu. Entonces, todo esto lo que vamos analizando y estudiando, nos vamos dando cuenta que el proceso para el espíritu es mucho más doloroso que, por ejemplo, el de la muerte. ¿Por qué? Porque está perdiendo justamente muchas cuestiones que en el mundo espiritual él posee, que son sus facultades. Él es libre, él tiene libertad para poder hacer cosas. Esto va a depender siempre también, siempre y cuando, de su evolución. La incertidumbre en que se encuentra el espíritu en relación con la eventualidad del éxito de las pruebas que sufrirá en la vida, ¿es para él una causa de ansiedad antes de encarnar? Una ansiedad muy grande, puesto que las pruebas de su existencia lo demorarán o lo harán adelantar conforme las soporte, bien o mal. Se asemejaría así como a esas ansiedades, a esos nervios que podemos tener al momento de ir a rendir un examen, por ejemplo, de ir a poner en práctica todo aquello que estudiamos de manera teórica. Y en el momento de reencarnar, ¿acompañan al espíritu otros espíritus amigos suyos que se acercan a presenciar su partida del mundo espírita, así como van a recibirlo cuando reingresa en él? Vamos a ver esto. Y nos dicen que eso depende de la esfera en que el espíritu habite. Si se encuentra en las esferas donde reina el afecto, los espíritus que lo aman lo acompañan hasta el último momento, lo alientan e incluso suelen seguirlo en la vida. Esto es muy pero muy importante porque el espíritu, como bien ya estudiamos, es mucho más dolorosa ese proceso de turbación a la vida corporal. Es una cuestión de mucho valor, de mucho coraje, porque sabe todas las cuestiones que va a enfrentar.
Entonces necesita de la compañía de sus seres queridos, de espíritus amigos, y allí van a estar presentes. Y vamos a considerar una información muy importante para nuestras vidas, y es que los espíritus amigos que nos siguen en la vida corporal son los que a veces vemos en sueños, que nos demuestran su afecto y se nos presentan con rasgos desconocidos. Pero hay algo que nos une, hay algo que tenemos una simpatía con ellos, y ellos acuden a visitarnos, así como nosotros vamos a la cárcel a ver un preso. Vamos ahora a comenzar a analizar cómo se efectúa esta unión del alma con el cuerpo. Y aquí es donde también comenzaremos a analizar este tema del aborto que hoy en la actualidad es tan debatido. Y nosotros vamos a ver cuáles son las reflexiones que hacía Kardec con respecto a este tema y cuáles eran las respuestas de los espíritus superiores a todas estas preguntas sobre un tema tan delicado. Cuando la hora de reencarnar ha llegado, el espíritu se siente arrastrado por una fuerza irresistible, por una misteriosa afinidad hacia el ambiente que le conviene. Es esta una hora de angustia más temible que la de la muerte. En realidad, la muerte no es más que la liberación de los vínculos carnales, la entrada en una vida más libre, más intensa. La encarnación, por el contrario, es la pérdida de esa vida de libertad, un aminoramiento del ser mismo, el paso de los claros espacios a la prisión oscura, el descendimiento a un abismo de lodo y de miseria donde el ser será sometido a necesidades tiránicas y sin número. Por eso es por lo que el disgusto, el espanto, el anonadamiento profundo del espíritu en el umbral de ese mundo tenebroso son fáciles de concebir. Es más penoso, es más doloroso renacer que morir. Entonces, como vemos que es tan difícil para el espíritu poder renacer, nos vamos a preguntar si es que nosotros tenemos los padres de ese niño que está por volver al mundo corporal, si tenemos que brindarle apoyo, si tenemos que darle contención. Todos estos temas los vamos a abordar. Y Kardec pregunta, ¿en qué momento se une el alma al cuerpo? Esto, prestemos mucha atención en la respuesta que nos dan los espíritus superiores. La unión comienza en la concepción, pero solo se completa en el instante del nacimiento. Desde el momento de la concepción, el espíritu designado para habitar en un cuerpo se une a él mediante un lazo fluídico, que se estrecha cada vez más hasta el instante en que el niño es dado a luz. El grito que sale entonces de sus labios anuncia que pertenece al conjunto de los vivientes y servidores de Dios. Bellísimo. La verdad que la forma en cómo los espíritus superiores nos dan pedagógicamente y nos explican cómo es el proceso desde el momento de la concepción en que se une el espermatozoide con el óvulo, desde allí ya hay un espíritu que va a estar ligado a esas células biológicas que se están uniendo y están formando un feto. La unión del espíritu al cuerpo es definitiva desde el momento de la concepción. ¿Y será que durante esa primera etapa podría el espíritu renunciar a habitar en el cuerpo designado? La unión es definitiva en el sentido de que otro espíritu no podría reemplazar al que ha sido designado para ese cuerpo. No obstante, como los lazos que lo unen al cuerpo son muy débiles, se cortan con facilidad. Eso puede suceder por voluntad del espíritu, que retrocede ante la prueba que ha elegido. En ese caso, el niño no vive, no llegaría a nacer.
Y hay espíritus que le tocan cuerpos que mueren antes de nacer. Esto en la medicina se denomina muerte fetal intrauterina o también llamada óbito fetal. Pero esos espíritus tendrán otra posibilidad de elegir o reencarnar en un nuevo cuerpo. Esas muertes prematuras son las imperfecciones de la materia, de la unión biológica. Y son casi siempre estos casos, la causa de estas muertes, una prueba para los padres. ¿Y qué utilidad tiene para un espíritu el hecho de encarnar en un cuerpo que muere pocos días después de haber nacido? Ese ser no tiene suficientemente desarrollada la conciencia de su existencia. La importancia de la muerte es casi nula. Suele ser, como hemos dicho, una prueba para los padres. El espíritu sabe por anticipado que el cuerpo elegido no tiene la posibilidad de vivir. Qué pregunta impresionante. Y vamos a ver qué nos dicen los espíritus superiores. Dicen que a veces lo sabe. No obstante, si lo eligió por ese motivo, es porque retrocede ante la prueba. Allí vemos que para nosotros parece una crueldad, parece una injusticia divina, pero nos damos cuenta que Dios da oportunidades a cada ser espiritual y ese ser sabe que si esto tiene que suceder o si sucede es porque es beneficioso para su progreso. Entonces, nosotros que tenemos una vida terrenal, una visión terrenal, una visión materialista, no llegamos a comprender en profundidad el motivo y el objetivo de ese suceso. Para nosotros parece que Dios no existe, ¿no? En esos casos. O porque decimos, ¿por qué Dios permitió que sucediera eso? Dios lo permite porque justamente allí hay un bien que nosotros aún no lo vemos. Pero para el espíritu es algo muy, pero muy importante que suceda. Cuando la encarnación de un espíritu se malogra, sea cual fuere la causa, no siempre es de inmediato conducido a otra existencia. El espíritu necesita tiempo para elegir de nuevo, a menos que la reencarnación inmediata se deba a una determinación anterior. Y casos, hay muchas historias, podemos citar a libros como los de André Luis, de la saga Nuestro Hogar, donde allí vamos a encontrar infinidad de estos casos. Después también hay, Giselle, haceme dar memoria, el tema de Mi vida en gestación, ¿no? Un libro maravilloso, creo que es así el nombre. Sí. Y tenemos, en fin, tantos títulos que podemos analizar y de historias que nos corroboran justamente esto que nos están diciendo los espíritus superiores. El espíritu, una vez que se ha unido al cuerpo del niño, cuando ya no puede echarse atrás, ¿lamenta a veces la elección que ha hecho? ¿Quieres decir, si como hombre se queja de la vida que lleva? Si quisiera que su vida fuese diferente, sí. ¿Se lamenta de la elección que ha hecho? No, porque no sabe que fue él quien eligió esa vida. Una vez encarnado, el espíritu no puede lamentarse de una elección de la que no tiene conciencia. No obstante, puede considerar que la carga es demasiado pesada. En ese caso, si cree que es superior a sus fuerzas, recurre al suicidio. Y aquí es muy importante justamente toda la enseñanza y la mirada, el punto de vista que nos da la doctrina espírita para afrontar todas las vicisitudes, los problemas, todos esos malos momentos que solemos encontrar en nuestras vidas, porque venimos justamente a ser probados, venimos a expiar faltas y las situaciones difíciles y reeducativas siempre se van a presentar en nuestras vidas. Pero con el apoyo que nos da la doctrina espírita, que nos da el estudio del Evangelio según el espiritismo, nuestras almas se van fortaleciendo y podemos ver la vida desde otra perspectiva
que nos hace tener esperanza, que nos hace tener fe, que nos ayuda a tener paciencia y resignación para poder salir adelante y fortalecernos moralmente. Y en el intervalo que hay entre la concepción y el nacimiento, el espíritu goza de forma relativa de sus facultades, porque depende del periodo de la gestación, ya que todavía no está encarnado, pero sí ligado. Y desde el instante mismo de la concepción, la turbación comienza a apoderarse del espíritu. Esa turbación le advierte que ha llegado el momento de iniciar una nueva existencia. Y va en aumento hasta que el niño nace. En ese intervalo, su estado es aproximadamente el de un espíritu encarnado durante el sueño del cuerpo. Es como si estuviese dormido. Y a medida que se acerca la hora del nacimiento, sus ideas se diluyen, al igual que el recuerdo del pasado, del cual, como hombre, ya no tiene conciencia una vez que ingresó a la vida corporal. No obstante, ese recuerdo vuelve poco a poco a su memoria durante el estado de espíritu, a través de lo que nosotros denominamos intuición. El espíritu, en el momento de nacer, ¿recobra de inmediato la plenitud de sus facultades? No, sus facultades se desarrollan en forma gradual, junto con los órganos. Se trata para él de una nueva existencia. Es necesario que aprenda a servirse de sus instrumentos. Recobra las ideas poco a poco, como un hombre que al despertar se encuentra en una posición diferente de la que había tenido durante la vigilia. Y pregunta Kardec si, dado que la unión del espíritu al cuerpo solo se lleva a cabo en forma completa y definitiva después del nacimiento, ¿se puede considerar que el feto tiene un alma? Recuerden todo lo que habían dicho los espíritus superiores, ¿no? Todo esto cuando comenzaba el tema de la unión de los lazos periespirituales. Vamos, recuerden esto, es importante, ¿eh? Aquí Kardec vuelve a repreguntar. Y los espíritus superiores le dicen, el espíritu que debe animarlo existe, en cierto modo, fuera de él, fuera de ese feto. Por consiguiente, para hablar con propiedad, el feto no tiene un alma, puesto que la encarnación está solo en vías de operarse, y no obstante, se encuentra ligado a la que habrá de tener. Habíamos visto que en ese gráfico que habíamos puesto en diapositivas anteriores, veíamos cómo se generaban unos lazos de unión entre el espíritu y el cuerpo del bebé, ese feto. Esos lazos se van a ir cada vez más afianzando, se van a ir, digamos, como tomando parte del cuerpo y lo va a estar uniendo. Y hay uno de esos lazos que es el más importante, que se va a terminar justamente de unir con el periespíritu del espíritu y el cuerpo de ese bebé, que se denomina cordón de plata. Es el lazo más importante que tenemos los encarnados con la unión con nuestro cuerpo físico y nuestro espíritu. La vida intrauterina es la vida de la planta que vegeta. El feto vive la vida animal. El hombre posee en sí la vida animal y la vida vegetal, que cuando éste nace se completa con la vida espiritual. La ciencia médica indica que niños desde el seno materno no son viables. Eso sucede con frecuencia. Dios lo permite a modo de prueba, ya sea para los padres o bien para el espíritu designado para ocupar ese lugar. Hay casos de niños nacidos muertos que no estaban destinados a la encarnación de un espíritu, porque nunca tuvieron un espíritu destinado a su cuerpo. Nada debía cumplirse en relación con ellos. En tal caso, ese niño solo vino por los padres. ¿Y cuáles son para el espíritu las consecuencias del aborto? Esta decisión no la toma el espíritu, la toman los padres o uno de los progenitores.
y los espíritus superiores nos dicen que es una existencia nula y que tendrán que recomenzar. ¿Y el aborto provocado es un crimen, sea cual fuere el periodo de la gestación en que se lo realice? Siempre se comete un crimen desde el momento en que transgredís la ley de Dios. La madre u otra persona siempre comete un crimen al quitarle la vida al niño antes de que nazca, porque le impide al alma afrontar las pruebas cuyo instrumento debía ser el cuerpo. Es muy clara la respuesta que aquí dan los espíritus superiores con respecto a si está bien o está mal, si nos estamos o no endeudando al tomar esa decisión de terminar con la vida de ese feto que se está formando, de ese niño que está por nacer. Sin embargo, vamos a ver ahora cómo toman en consideración ciertas situaciones. Y aquí nosotros lo que estamos haciendo, el estudio y para la comprensión de lo que es la doctrina espírita que nos está planteando, no hay que tomar posturas. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer es entendimiento de la ley divina, porque eso es lo que nos están invitando justamente los espíritus superiores, a que conozcamos la ley natural de Dios. Y esas leyes, como siempre decimos, están en el libro tercero del libro de los espíritus. Y para que nosotros podamos conocerla tenemos que estudiarla, tenemos que comprenderla. Pero también tenemos que saber cómo es todas estas cuestiones del regreso a la vida corporal, cómo es el tema del regreso al mundo espiritual, todas estas cuestiones para que nosotros podamos comprender esas leyes. Y las leyes, por ejemplo, del hombre, las leyes civiles o penales, van por otro camino. Van por un camino en el cual justamente esas son leyes perfectibles. ¿Qué quiere decir que son perfectibles? Que van a ir cambiando a lo largo del tiempo y en cambio las leyes de Dios son inmutables. ¿Y qué quiere decir que son inmutables? Que no cambian. A lo largo del tiempo van a seguir siempre permaneciendo esas leyes vigentes, la ley divina. Entonces, si en la ley divina nos están indicando justamente que nosotros, al quitarle la vida a un feto, a un bebé que está en proceso de gestación, estamos infringiendo la ley de Dios. No hay cuestionamientos aquí. Aquí lo que estamos haciendo es una comprensión del estudio de la ley de Dios. En los casos en que la vida de la madre corre peligro si el niño nace, ¿es un crimen sacrificar al niño para salvar a la madre? Es preferible sacrificar al ser que no existe antes que al que existe. Y en este caso vemos cómo desde el mundo espiritual explican que justamente cuando la vida de la madre está en peligro, ese es un caso donde se ve justificado el hecho de que ese niño no llegue a nacer. Aún así, por ejemplo, conocemos el caso de la historia de cómo nació Divaldo, que a su mamá el médico le había dicho que tenía un embarazo de riesgo y que no era conveniente llevarlo adelante porque su vida como madre corría peligro. Sin embargo, la mamá de Divaldo le responde al médico que hay veces que para dar vida es necesario dar la propia vida. Y ella decide continuar con ese embarazo, del cual nace Divaldo Pereira Franco, y vemos cómo muchas veces incluso la ciencia da un pronóstico, pero no todo está en manos de la ciencia terrestre, porque muchas veces interviene el mundo espiritual para poder salvar ciertas situaciones. Por supuesto que aquí todas las decisiones son personales y siempre se tienen en cuenta los consejos de los profesionales del área de la salud. Ahora vamos a preguntarnos, ¿es racional dispensarle
al feto la misma consideración que al cuerpo de un niño que ha vivido? ¿Y qué responden? Ved en todo esto la voluntad de Dios y su obra. Así pues, no tratéis con ligereza las cosas que debéis respetar. ¿Por qué no habría de respetar las obras de la creación que a veces quedan incompletas por voluntad del Creador? Eso forma parte de sus designios, que nadie ha sido llamado a juzgar. Entonces, si nosotros no comprendemos las leyes de Dios, no podemos estar juzgando, no podemos estar emitiendo una crítica. Primero tenemos que conocer. Una vez que conocemos, tenemos que tratar justamente de estar en línea con esas leyes que son las leyes divinas. Algunas veces vamos a estar en desacuerdo, en otras nos vamos a hacer como que no las entendemos, como que yo no estoy anoticiado. En fin, podemos tomar distintas posturas, pero indefectiblemente si nosotros queremos progresar, si queremos ser espíritus buenos, luego espíritus superiores y finalmente espíritus puros, vamos a tener que estar justamente respetando las leyes divinas. Veamos en el proceso de la infancia cómo el espíritu que anima al cuerpo de un niño puede estar desarrollado más que el de un adulto, si ha progresado lo suficiente. Solo la imperfección de los órganos le impide manifestarse. Actúa en virtud del instrumento con cuya ayuda puede expresarse. Y Kardec pregunta si en un niño de poca edad el espíritu, más allá del obstáculo que la imperfección de los órganos opone a su libre manifestación, ¿piensa como un niño o como un adulto? Nos responden los espíritus superiores que cuando es niño es natural que los órganos de la inteligencia, al no estar desarrollados, no pueden conferirle la intuición de un adulto. Esto está súper claro. Y en efecto, su inteligencia se halla muy limitada, en espera de que los años hagan madurar su razón. Así tenemos que entender que el cerebro, por ejemplo, tiene que seguir creciendo, ¿sí? Lleva todo un proceso, son años, ¿sí? Y la turbación que acompaña la encarnación no cesa de súbito en el instante del nacimiento. Este es un efecto espiritual, ¿sí? Y se disipa en forma gradual a medida que se desarrollan los órganos. Cuando el niño muere, ¿recobra de inmediato el espíritu su vigor primitivo? Así debe ser, puesto que está liberado de su envoltura carnal. No obstante, solo recobra su lucidez primitiva cuando la separación es completa, es decir, cuando ya no existe ningún lazo entre el cuerpo y el espíritu. El espíritu encarnado no sufre durante la infancia el constreñimiento que la imperfección de los órganos les impone, ya que ese estado es una necesidad, es natural y conforme a los designios de la providencia. Se trata de un periodo de reposo para el espíritu. Y la utilidad para el espíritu de pasar por el estado de infancia está dado porque el espíritu encarna con miras a perfeccionarse. Esto tengámoslo siempre presente. Durante ese periodo es más permeable a las impresiones que recibe y que pueden favorecer su adelanto, al cual deben contribuir quienes están a cargo de su educación. Vemos que las primeras manifestaciones del niño son los gemidos y están dados para excitar el interés de la madre y provocar los cuidados que necesita. ¿A qué se debe el cambio que se opera en el carácter a cierta edad, particularmente al salir de la adolescencia? ¿Es el espíritu el que se modifica? ¿Es el espíritu el que recobra su naturaleza y se muestra tal como era? Vosotros no conocéis el secreto que los niños ocultan tras su inocencia. No sabéis lo que son, lo que han sido, ni lo que serán.
Sin embargo, los amáis, los queréis como si fueran parte de vosotros mismos, a tal punto que el amor de una madre para con sus hijos es considerado el amor más grande que un ser puede sentir por otro. ¿De dónde procede ese dulce afecto, esa tierna benevolencia que hasta los extraños experimentan ante un niño? ¿Lo sabéis? No, os lo voy a explicar. Y nos dicen que los niños son los seres que Dios envía a nuevas existencias. Para no dar lugar a que ellos le reprochen una severidad excesiva, les concede las apariencias de la inocencia. Incluso en un niño de malas tendencias, sus faltas quedan disimuladas tras la inconsciencia de sus actos. Esa inocencia no constituye una superioridad real en relación con los que los niños eran antes, sino la imagen de los que deberían ser. Si no lo son, únicamente sobre ellos recae la pena. Aquí recordemos un pasaje justamente donde Jesús dice de que teníamos que imitar justamente a los niños, ¿no? Porque los niños son justamente puros de corazón. Pero aquí bien, si nosotros cuando estudiamos todos estos principios y todo este conocimiento que nos traen los espíritus superiores, aquí vamos a decir, ¿pero qué? ¿Jesús estaba equivocado? No estaba equivocado. Lo que nos estaba haciendo la figura y nos estaba representando en la analogía Jesús es justamente en la pureza, que los niños tienen una inocencia, ¿no? Y esa pureza y esa inocencia es la que nosotros tenemos que tener cuando queremos ser puros de corazón. Ya veis que los caminos de Dios son siempre mejores y que cuando se tiene el corazón puro, la explicación se comprende con facilidad. De ese modo, la infancia no solamente es útil, necesaria e indispensable, sino que además es la consecuencia natural de las leyes que Dios ha establecido y que rigen en el universo. Bien, ahora luego de haber presentado todos los temas que estuvimos viendo hasta el momento, vamos a hacer un pequeño resumen, una síntesis, ¿sí? Y vamos a ver entonces que la reencarnación se produce por un aproximamiento graduado, por una asimilación de las moléculas materiales en el periespíritu, y la cual se reduce y se condensa y se hace pesada progresivamente, hasta que por una asociación suficiente de la materia constituye una envoltura carnal y un cuerpo humano. El periespíritu desempeña así el papel de un molde fluídico, elástico, que presta su forma a la materia, y de ahí se deducen, en su mayor parte, que las condiciones fisiológicas del renacimiento, las cualidades o los defectos del molde, reaparecen en el cuerpo físico, que no es, en la mayoría de los casos, sino una fea y grosera copia del periespíritu. En cuanto al comienzo y la asimilación molecular que ha dado de dar nacimiento al cuerpo, la turbación sobrecoge al espíritu y una torpeza, una especie de aniquilamiento le invade poco a poco. Sus facultades se velan una tras otra y su memoria se desvanece y su conciencia se duerme. Y León Denis nos dice que el espíritu queda como sepultado bajo una espesa crisálida. Y luego, entregado a la vida terrena, durante un largo periodo, el alma deberá preparar el organismo nuevo, adaptarlo a las funciones necesarias, y solo después de 20 o 30 años de tanteos, de esfuerzos instintivos, recobra el uso de sus facultades, disminuidas, obviamente, por cierto, por la materia, y podrá, con más resolución, hacer la travesía peligrosa de la existencia. Es por eso que vemos así durante la encarnación que va a haber simpatías y antipatías terrenales. Por supuesto, basadas y justificadas en existencias anteriores, en esos vínculos que tuvimos en otras vidas y que retomamos en la presente existencia.
podemos ser indiferentes, podemos sentir grandes y profundos afectos, podemos sentir odios, rencores, pero aquí a la tierra todos bajamos para aprender a amar y a perdonar y para poder sanar esas relaciones y para poder de esa manera madurar emocionalmente. Pregunta Kardec: ¿dos seres que se han conocido y amado pueden reencontrarse en otra existencia corporal? Reconocerse no, pero sentirse atraídos mutuamente sí. Con frecuencia, los lazos íntimos basados en un afecto sincero no tienen otra causa. Dos seres se aproximan el uno al otro por circunstancias aparentemente fortuitas, pero que son el resultado de la atracción de dos espíritus que se buscan entre la multitud. Y nos preguntamos ahora, ¿no sería más agradable para los espíritus encarnados el reconocerse? Qué buena pregunta esta, ¿no? Porque nosotros no siempre nos dicen los espíritus superiores que esto sería adecuado. Y el recuerdo de las existencias pasadas tendría inconvenientes más serios de los que creemos. Después de la muerte van a volver a reencontrarse, a reconocerse, y sabrán en qué época han estado juntos. Y también tengamos en cuenta que la simpatía que tenemos con ciertas personas no tiene siempre por principio un conocimiento anterior, sino que está aquí ligado justamente el tema de la afinidad de los gustos que tenemos como espíritus, ¿sí? Y dos espíritus que se corresponden se buscan naturalmente, sin que se hayan conocido como hombres. Los reencuentros que se producen a veces entre determinadas personas y que se atribuyen al acaso, ¿no serían el efecto de una especie de relaciones simpáticas? Entre los seres pensantes existen lazos que todavía no conocéis. El magnetismo es la brújula de esa ciencia que más tarde comprenderéis mejor. Y Kardec pregunta, ¿a qué se debe la repulsión instintiva que a primera vista experimentamos hacia determinadas personas? ¿Qué dicen los espíritus superiores? Dicen que los espíritus antipáticos que se distinguen y se reconocen sin hablarse. Hay veces que nosotros estamos a metros de una persona y decimos, no la soporto. ¿Y por qué nos nace eso? Me da una tentación, porque me río porque me ha pasado. Creo que si no sería un extraterrestre. ¿Y esto por qué pasa? ¿Por qué pasa? Y bueno, están justamente esas antipatías del pasado. Son esos reencuentros que tenemos aquí, en este mundo terrenal, y si no hay justamente una cuestión, un lazo que nos haya vinculado a una existencia, puede ser justamente el tema de la afinidad, que tenemos un rechazo porque estamos en distinta franja vibratoria debido justamente a nuestra condición moral. Dos espíritus no son necesariamente malos por el hecho de que no simpaticen el uno con el otro. La antipatía puede nacer de una falta de semejanza en la manera de pensar. No obstante, a medida que se elevan, los matices se borran y la antipatía desaparece. Ahora vamos a ver dos casos muy puntuales que Kardec hace a los espíritus superiores. Les pregunta en la pregunta número 391 del Libro de los Espíritus si la antipatía entre dos personas nace primero en aquella cuyo espíritu es más malo o en la otra cuyo espíritu es mejor. Y vamos a analizar que en ambas, por las cuales nos está diciendo que en ambas, en estas dos situaciones, pero que las causas y los efectos son diferentes. Y aquí los pusimos puntualmente porque necesitamos distinguir entre un caso y el otro. Si un espíritu que es malo siente antipatía por cualquiera que pueda juzgarlo y desenmascararlo, y al ver a una persona por primera vez sabe que va a ser desaprobado por ella. Entonces su distanciamiento se transforma en odio, en envidia, y le inspira el deseo de hacer el mal.
Entonces tengamos presente estas cuestiones. Nosotros muchas veces vamos a decir, pero yo me siento identificado con esto, con este cuadro. Esto que me están diciendo, que me están revelando, yo me siento que soy así. Bueno, pero si lo distinguimos, bienvenido sea. No es para un martirio, para someternos al infierno eterno, ni nada por el estilo. Si somos así, bueno, tenemos que corregir, tenemos que tomarnos justamente de, por lo menos, anular estas cuestiones. Pero vamos a ver el segundo caso que decía Kardec, y los espíritus superiores le dicen sobre cuando un espíritu es bueno, ¿sí? Dice que siente repulsión hacia el malvado, porque sabe que éste no lo comprenderá y que no comparten los mismos sentimientos. Esto es lo que hablábamos hoy, ¿no? Que vibramos en diferentes sintonías porque está dado justamente por nuestro aspecto moral, nuestra evolución espiritual. Y no obstante, con la certeza de su superioridad, no siente hacia el otro ni odio ni envidia. Se limita a evitarlo y a compadecerlo. Aquí es donde empezamos a hablar de las virtudes del espíritu, donde estás justamente, como en el caso anterior que habíamos visto, que es lo negativo, es lo que no hay que hacer. Aquí vemos cómo un espíritu que ya está más avanzado moralmente empieza a intentar justamente a aplicar las virtudes del espíritu, del alma, donde pone en práctica la benevolencia, pone en práctica la paciencia, la tolerancia, en fin, son tantas virtudes que hay y que es muy difícil poder aplicarlas si no tenemos esa conquista, pero tenemos que ir trabajándolas poco a poco. Entonces aquí es donde estamos en el plano Tierra, en este planeta, justamente estamos para venir a probarnos, a ver si lo que estudiamos, lo que aprendimos en el mundo espiritual, lo podemos poner en práctica y así poder superar y ser cada vez mejores. Bueno, Giselle, ¿qué te pareció todo este tema? Que me parece que es súper central para los temas que se vienen a futuro. Me parece que ha sido una tarde donde se han tocado temas muy delicados, temas que están muy en boga en las redes sociales, en distintos países, en legislaciones. Así que es importante esto, ¿no? De que estos temas hay que hablarlos. Una de las mejores cuestiones que nosotros siempre hablamos con el tema de la defensa de la vida de estas cuestiones que nosotros no tenemos que estar hablando de defensa de la vida, sino que nosotros lo que tenemos que tratar de comprender es de que la vida tiene que darse naturalmente, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que comprender y respetar. No estar con violencia, con peleas, con distintas cuestiones que hacen mucho mal y provocan desunión entre los seres humanos. Nosotros tenemos que aprender a vivir en una civilización cada vez mejor y respetándonos unos a otros, ¿sí? Algunos tendrán mayor comprensión de las cuestiones espirituales, de la ley de Dios, y otros no. Pero hay que respetar justamente ese trayecto evolutivo que está teniendo esa persona, ¿sí? Y nosotros no podemos juzgar, pero sí tenemos que ir comprendiendo que para nosotros tenemos que tratar justamente de estar lo más alineados a la ley de Dios. Vamos así, luego de estas hermosas reflexiones, a invitarlos a leer y consultar, a estudiar, repasar estos dos libros que son el libro de los espíritus y el libro de Después de la muerte. También los invitamos a que nos puedan enviar sus preguntas a través de los comentarios, a través del chat durante la transmisión o al correo electrónico, y con mucho gusto iremos respondiendo uno a una cada una de las dudas y preguntas que se le presenten. Vamos ahora a invitarlos a todos a unirnos nuevamente en una oración para agradecer a lo alto por todas estas hermosas instrucciones que nuestro Padre Celestial nos ha regalado a través de las enseñanzas de Jesús, a través de las reflexiones de Kardec, a través de las respuestas de los espíritus superiores,
que cada vez más nos ayudan a que podamos tomar con naturalidad el hecho de sabernos espíritus inmortales, el hecho de que la muerte y el renacer son procesos naturales de la vida del espíritu, en su ascenso hacia su perfección, hacia su purificación, hacia el seno de Dios. Es por eso que mediante estas instrucciones rogamos a lo alto que cada vez más cada ser de esta humanidad terrestre pueda ser cada vez más consciente, para ya no sufrir angustias, temores, miedos, recelos ante la muerte o cuando se encuentra el alma en el mundo espiritual para ese proceso de renacimiento. Que siempre este viaje pueda ser tomado con alegría, porque siempre son momentos de reencuentro, reencuentros en la tierra, en el plano físico, y reencuentros en el mundo espiritual. Y en ambos lugares nuestras almas poseen esa oportunidad tan valiosa que nos regala Dios para poder evolucionar y adelantar. Vamos así a dar gracias por esta encarnación presente que tenemos todos aquí en este momento, y también los espíritus que comparten con nosotros estas reuniones de estudio, poder agradecer a lo alto, instruirse, poder tener esta lucidez para encarar de una manera más consciente el futuro proceso de reencarnación y las pruebas y las expiaciones terrenales. Damos así gracias a lo alto por esta posibilidad de estar todos aquí juntos, reunidos y estudiando en nombre de Dios y de Jesús. Que así sea. Que así sea. Bueno, vamos entonces a invitarlos a todos ustedes a leer las obras fundamentales de la doctrina espírita, el libro de los espíritus, el libro de los médiums, el Evangelio según el espiritismo, el cielo y el infierno y la Génesis. Todos ellos libros maravillosos que nos van a permitir la iluminación de nuestro ser. Bueno, vamos a compartir una frase final del maestro Allan Kardec que dice que el mundo es rico en conocimientos, pero pobre en amor. Las guerras, el terrorismo, las revoluciones y discriminaciones de todo orden, particularmente la xenofobia, que retorna en muchos países que se consideran civilizados, las injusticias sociales, la violencia urbana, la desesperación y las enfermedades pandémicas que destruyen muchedumbres, demuestran la falencia de la cultura sin Dios y sin la certeza de la inmortalidad del espíritu. Vamos a invitarlos a todos a suscribirse, aquel que nos está viendo por primera vez o el que no lo ha hecho aún, y a dar un me gusta a este video para justamente poder tener mayor difusión en los temas tratados. Vamos también a invitarlos para el jueves próximo a las 19 horas de Argentina a participar del Evangelio en el Hogar, ¿sí? Allí vamos a estar tocando temas actuales y donde nos va a hacer mucho, pero mucho bien para poder justamente llevar buenos fluidos, buena energía en nuestro hogar y a todos los integrantes de nuestra familia, que hoy es tan, pero tan necesario en estos tiempos de pandemia. Bueno, Giselle, muchísimas gracias por haber compartido este estudio, por haber compartido esta charla con todos nosotros y miles y miles de gracias por todo lo que nos has presentado en el día de hoy. Muchas gracias a vos, Alejo, y a todos los que estamos aquí presentes, reunidos, y por sobre todas las cosas, gracias a Dios y a Jesús. Muchas bendiciones, una excelente semana y mucha paz para todos. Hasta una próxima emisión.